Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, María, buenos días a todos. Fríos y... bueno, fríos no, lluvioso. Lluvioso. Hombre, si comparamos el frío con lo que puede hacer en la península, te aseguro que no, pero... Hombre, nosotros cualquier cambio de temperatura que baje un par de grados sí que lo notamos, también más que nada por la humedad, pero frío, que también es bueno. Hoy vamos a hablar de la flor de Pascua, una flor típica de la Navidad, que la vemos en Navidad solamente. No sé si es una flor que puede aparecer o es propia de cualquier estación del año. Bueno, realmente lo curioso de la flor de Pascua, tengamos en cuenta, bueno, flor de Pascua, Euphorbia pulcherrima, que es como su nombre científico, o Poinsettia pulcherrima, o como se suele conocer en Italia, estrella natal y tal. Tengamos en cuenta que es un arbusto. Como arbusto está durante todo el año. Es más, en algún momento nos ha coincidido que a lo mejor en verano vemos que tiene las brácteas, que son las hojas coloridas, que es lo que le da el color, que no es la floración, nos las vemos en verano. ¿Esto es normal? Sí. ¿Cómo se hace y se consigue para llegar a que la flor de Pascua, como nosotros la conocemos, coja ese color rojizo, blanco, rosa que tienen? Pues 4 meses antes, sobre finales de agosto, principios de septiembre, se cubren por completo, que no les puede dar nada de sol, absolutamente. Están como unos 14-15 horas diarias, ojo, sin romper en ningún momento, ni un día, el que estén cubiertas. Eso lo que les permite es forzar a que las brácteas, que son esas hojas rojas que sacan habitualmente, digo la roja porque es la más común, a finales de octubre, principios de noviembre, suelta el color rojo que tiene las brácteas, y es lo que la hace tan característica a la flor de Pascua. De resto, lo podemos encontrar durante todo el año. Claro, sin el color rojo tan llamativo que es la que ¿De dónde proviene la flor de Pascua? La flor de Pascua proceden de, si no recuerdo mal, que a mí a veces la memoria me falla, no solo de la isla de Pascua, que son de donde son originarias, sino de Asia. Con lo cual también, claro, es una planta exótica, aquí la conocemos hace relativamente poco, pero su color característico ha hecho que ya sea algo común en todas las casas en la época de Navidad. Más que nada pues por eso, porque es una planta bastante comercial y que se suele comercializar solo en esta época del año. No encontramos por lo general no las encontramos nunca en una floristería en agosto, por poner un ejemplo. Entonces, es una planta, bueno, es de interior entonces. No. Tengamos en cuenta que el 90% de las plantas, el 98% de las plantas, todas son de exteriores. Ahora bien, hay cierto tipo de plantas, como en este caso la Euphorbia pulcherrima o la flor de Pascua, que sí que se adaptan bastante bien al interior. Ahora bien, suelen decirnos, es que yo me la llevo a principios y tal y no me dura la Navidad. Ojo, hay que tener en cuenta varios factores para alargar la durabilidad de la flor de Pascua y poder que nos termine la Navidad sin que se le caiga. Es normal que se le caiga alguna hoja seca, como por ejemplo tenemos una aquí que ahora ya mostraremos, pero esto es normal en una planta porque en todo momento a los seres vivos empezamos a ponernos mustios. Es normal que se le caiga pues alguna hoja porque como ser vivo, pues... ¿Cuál es el problema? El problema está cuando vemos que la flor de Pascua empieza a perder demasiada hoja. Eso pueden ser por 2 factores. O bien por falta de riego, que no es lo mismo que tenerla completamente inundada en agua, son 2 cosas diferentes, eso siempre lo repetimos, que no es conveniente mantenerlas en agua, o sea, empapadas en agua. Lo que hacemos es la regamos como siempre, la sumergimos. Tengamos en cuenta que la turba que trae es una turba rubia, que le cuesta mucho hidratarse, ¿vale?
y que por lo general, si nosotros la regamos, solo se moja al exterior y el interior está seco. Entonces lo conveniente es ponerlas de remojo, dejarlas que se empapen bien, una vez y se empapan, sacarlas del agua y dejarlas que escurran. No dejarles el plato puesto. Exactamente, no dejarles el plato puesto. Y eso dependiendo luego también en la zona en la que la tengamos en casa. Si tenemos un ambiente demasiado cálido que no les gusta absolutamente para nada, lo importante sería pulverizarlas, mojarlas. Sabes que siempre digo que no es conveniente mojar la flor en sí, la floración de cualquier tipo de planta. En este caso, como requieren ambientes húmedos, sí que es conveniente. De todos modos, ahora vamos a explicar cuáles son las brácteas y cuál es realmente la floración de la flor de Pascua. Luego otro factor a tener muy en cuenta, que no tenerla en un sitio con poca luz, con poca iluminación, ya sea artificial o natural. Cuanto más claridad, mucho mejor. Esto no quiere decir necesariamente que estén al sol directo. Tengamos en cuenta que tampoco les pasaría nada. Tengamos en cuenta que en la calle, porque muchas de las veces la gente nos pregunta, oye, ¿y dónde la coloco? Pues en un sitio donde no tengas corriente de aire. Y dice, claro, pero es que en la calle están, y claro, el viento, pero es que las corrientes de aire de la calle no son iguales a las que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque en casa podemos tener un ambiente muy seco, y la corriente de aire que entra es frío, y el cambio brusco de temperatura es lo que hace sufrir a la planta. No es lo mismo que estar en la calle. En la calle el clima por lo general es más o menos benévolo, puede venir el aire frío, pero si tú mantienes un clima de 25 grados, por poner un ejemplo, notas el fresquete, pero sigues teniendo los 25 grados y no notas esos cambios bruscos que se notan dentro de casa con la flor de Pascua. Eso puede evitar pues el que no te llegue a final de lo que sería la Navidad y el cambio, y la caída brusca de hojas de... Voy a enseñarte una, ¿vale? Para explicarle a los espectadores cuál sería la floración. Lo rojo, lo que nosotros siempre llamamos la floración, estos son brácteas. Realmente son hojas que, con la técnica que hablábamos antes de tenerlas cubiertas, se pasan a ser rojas. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Tengamos en cuenta que lo que es la floración de la planta es esta parte pequeñita de aquí. Entonces, claro, para polinizar la planta, como realmente no es nada llamativa, entonces, ¿qué hacen? Pues sacan estas hojas rojas espectaculares, que lo que hacen es que permiten, claro, llamar la atención de los polinizadores. En este caso, pues ya pueden ser las abejas, etcétera. Las polinizan y de ahí es donde está la parte más llamativa. Lo que hablábamos, es normal que se le caiga alguna hoja. Si tenemos en cuenta que colocarla siempre en un sitio donde tenga bastante claridad, pulverizarlas, eso es fundamental, y no empaparlas en agua. Eso es importantísimo. Tenemos muchas variedades de flor de Pascua. Obviamente aquí tenemos una de ellas, la más común. Las hay blancas, las hay rosadas. Pero todo el mundo tiende a la roja, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que es porque el es la color. más común, quizás porque es la más llamativa El también. color rojo, ¿no? Sí, hombre, también la Navidad. Se asocia con la Navidad, sí, ¿no? algo más cálido, más como más del corazón, como si dijéramos, ¿no? Pero bueno, siempre hay que ir continuamente innovando, hay que buscar cosas nuevas y sabes que el ayuntamiento este año, ahora a raíz de aquí en Las Palmas, ha organizado la Navidad por colores. A la gente a lo mejor les puede parecer un poco extraño. Yo creo que es una buena iniciativa, siempre y cuando nos involucremos bastante. Pues en este caso a la zona del casco antiguo le ha tocado el blanco, a la zona de Triana, Arenales y esa zona el rojo, a la zona de Puerto Canteras, Mesa y López y tal, el azul, que es justo por donde nosotros estamos, y a la zona de Ciudad Alta el verde. Intentando darle soluciones muchas de las veces, buscando la parte creativa, cómo dar un pasito más allá de lo que sería pues vender la flor y tal. A nosotros se nos ocurrió una idea y era claro, pues si la Navidad este año nos ha tocado azul,
Cuando hablo azul hablo del escaparate en sí, un poco la decoración exterior de la tienda y demás. Pues nosotros, ¿qué hemos hecho? Voy a enseñarles la joya de la corona. A nosotros se nos ha ocurrido pues tintar las Pascuas en azul. O sea, algo distinto, algo diferente. Claro, la gente dirá, ay, es que es rara, pero es que justo de eso se trata. O sea, la Navidad no toda es roja o blanca, sino también hay colores. Pues entonces se nos ha ocurrido la idea, pues esa, de tintar las Pascuas en azul. Y claro, intentar darle más posibilidades al cliente. Sí. Obviamente es una Pascua que, claro, la gente lo primero que nos pregunta en la floristería es si es artificial. Cuando la ves así... La quieren tocar, ¿no? Sí, es más, yo no sé si es que la gente de mi zona todavía, sobre todo algunos que pasan, no están demasiado acostumbrados a ver plantas porque siempre nos preguntan que si son artificiales. Y yo me lo tomo por la parte positiva. Es que son tan espectaculares que no las han visto en otra parte y dicen, contra, pues esto tiene que ser artificial o es que, no sé, yo quiero tomármelo por esa parte. Entonces, claro, la parte más llamativa, además si te das cuenta, la textura, independientemente de que es una flor tintada y demás, con el tinte con el que está hecho no estropea la planta, con lo cual cuando termine la Navidad... O sea, que cualquier persona que no sepa de esto no lo puede hacer. Hombre, es complicado. Sí. Es complicado porque tengamos en cuenta que a pesar de que la gente pueda pensar que es un spray que vas a la ferretería y lo compras, no. Son sprays específicos para flor. ¿Por qué? Porque vienen preparados de manera que no estropean la flor de la planta. Lo que hablábamos antes, tampoco al estar tintada deja transpirar a la planta, que eso es muy importante. Y luego, una vez que termine la Navidad, podemos cortar directamente la planta, hacerle una poda drástica, que ya eso lo veremos cuando termine la Navidad, porque muchas de las veces la gente nos pregunta, si me permiten voy a poner las plantitas en el suelo para poder vernos mejor. La gente muchas de las veces nos pregunta cómo cuidar la Pascua una vez terminada la Navidad. Van a ser dos cosas muy sencillas. La primera, una vez y termina la Navidad, hay quien la aguanta un poco más la Pascua, hay quien pues ya antes de terminar diciembre ya... Depende de dónde la haya comprado o no, Fran. Depende mucho, yo siempre digo que obviamente es como todo, ¿vale? Depende de... Tengamos en cuenta que, por poner un ejemplo básico para que todo el mundo lo entienda, hay tomates de primera, tomates de segunda, tomates de tercera, tomates de cuarta. Y entonces, en las plantas es todo igual. Hay plantas de primera, plantas de segunda, plantas de tercera. Obviamente todo va en función de la maceta, pero sobre todo en cuanto al precio, porque muchas de las veces nos dicen, es que tienes una Pascua grande tal y sale pues 3 euros, y luego tienes otra que es mucho más pequeña y sale al mismo precio. Sí, porque nosotros siempre lo que compramos es por el tamaño de maceta. Tengamos en cuenta que como seres vivos no todos se desarrollan al mismo tiempo, entonces es muy difícil calcular el precio en función del tamaño del volumen de la planta. Entonces siempre se calcula en función del volumen de la maceta, que el tamaño siempre es el mismo. Ahora bien, no todos los cultivos la cultivan de la misma manera, no todos tienen los mismos cuidados. Hay mucha gente que simplemente es un complemento a su venta, que no se dedican única y exclusivamente a eso. Hay otros cultivos que eso es bastante importante, donde solo se dedican única y exclusivamente a cultivar flor de Pascua. Entonces tienen unos invernaderos enormes solo de cultivo de flor de Pascua, donde tú de un año para otro vas y dices, esta cama es la mía. Cama es la parte, se cultivan como de 1 metro, 1,20 m son las camas, pues por 100, 200 metros de largo, donde se cultivan todas las flores de Pascua. Entonces van colocadas, esa parte donde van colocadas se llaman camas, porque digamos que es un espacio de 1,20 m, hay un pasillo, hay otro espacio para poder también luego pues atenderlas, regarlas, abonarlas, etcétera, con bastante bien. Entonces,
esta gente que se dedica al cultivo única y exclusivamente de la flor de Pascua, pues sí que les interesa que sea una flor de Pascua de calidad, intentar cuidar mucho la imagen que da la Pascua, el envasado. Cuando hablamos de envasado hablamos de cómo van presentadas en su papel y demás. Es muy importante. Hay gente que me dice, no, es que yo compro Pascuas en grandes superficies para no nombrar a nadie. Y claro, es que no me duran sino 2 días. Pues mire señora, yo no sé dónde las compran ellos. Yo sé dónde las compro yo, sé la planta que compro, cómo la compro, de dónde la compro. Y si tengo algún problema con la Pascua o con cualquier otro tipo de plantas, puedo ir a devolverlas. ¿Por qué? Porque hay una relación, en este caso, cliente-comprador, que claro, que lo que te permite es, en un momento determinado, si tú tienes algún problema con alguna de las plantas que has comprado, oye, fulanito, mira, que es que te compré ayer esta planta y mira, ya hoy la tengo que tirar. O sea, y ellos entienden que esa parte es fundamental, que vamos, sí. que no, que va a depender también la calidad y de dónde la compremos, el que nos llegue o no al final de la Navidad. ¿Y los precios oscilan entre cuánto? ¿Entre Precios hay de todo. Sí. Precios hay de todo. Todos sabemos que las grandes superficies, por el volumen de venta que tienen, las tienen a unos precios que son bastante competitivos, están sobre los 4 euros. Nosotros, por ejemplo, en la tienda, dependiendo, tenemos desde 3 euros hasta 7 las azules. Entonces, claro, va a ir también en función un poco del volumen de venta que tengamos. Las grandes superficies, como hablábamos, no es lo mismo comprar, pues nosotros podemos vender de media, a lo mejor en una campaña de Navidad, 200, 300 Pascuas, y una gran superficie puede vender a lo mejor 3.000, por poner un ejemplo. A lo mejor no llega ni a las 1.000, pero cuando tú compites comprando bastante volumen, es normal que el precio también se abarate, con lo cual tú puedes abaratar el costo. Lo que es llamativo es que en un supermercado, pues que es un supermercado, no un centro comercial que vende de todo, ¿sabes? Una grande superficie, pues venda también plantas, donde vendes comida. Sí, solo falta que también vendan bañadores o zapatillas de playa. Bueno, en un supermercado cerca aquí de la playa, pues vende también zapatillas de playa. No, las grandes superficies, sobre todo cuando hablamos de grandes superficies, no nos referimos a los pequeños comercios que están dentro de las grandes superficies, sino a lo que es el supermercado en sí, que está dentro de las grandes superficies. También venden bañadores y venden ropa. ¿Cuál es el problema? El problema está muy simple. Tengamos en cuenta que la persona que se encarga de la parte de jardinería, en el 99,9% de los casos no tiene ni pajolera idea. Vas y le preguntas por algo y no sabe, no contesta, como se suele decir. Entonces, claro, cuando tenemos algo más cerca, yo siempre lo digo de una manera que la gente me entienda, y es que obviamente la floristería cercana que tenemos de casa, que vivimos o convivimos puerta con puerta, en el hecho de decir que son vecinos, no nos va a engañar. Sí, está claro, a las grandes superficies lo único que les interesa es vender, y les da igual, porque si tú no vienes mañana, pues va a venir otro cliente. Y a la floristería, al pequeño comercio de al lado, pues sí que le interesa mantenerte como cliente, fidelizarte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros vivimos de los pequeños clientes que nos visitan. O sea, a lo mejor mañana viene un cliente y me compra pues 300 Pascuas. Y sí, pero ese cliente a lo mejor solo viene una vez al año. Vale, que sí que tiene un volumen de ventas elevado, o sea, tiene un volumen de compra elevado, pero solo aparece una vez al año. Y nosotros vivimos de la floristería los 365 días del año. Con lo cual nos interesa fidelizar al cliente. Entonces tú no le vas a engañar a tu cliente. Porque ya no solo es cliente tuyo, sino que además vas cogiendo una relación afectiva compulsiva, del hecho de decir, pues mi cliente, pero ya a todos nos ha pasado cuando trabajas cara al público, que vas cogiendo confianza con alguien y los clientes pues te cuentan sus cosas, etcétera, etcétera. Entonces claro, ya hay una relación como más personal, que eso en una gran superficie no la tienes. Por eso la gente ya cada vez más, incluso yo creo, van al pequeño comercio, al pequeño... Por eso yo no veo ningún inconveniente en que un pequeño comercio abra un domingo. De hecho, es aquí en Las Palmas hay muchas floristerías que abren los 365 días del año y no pasa nada.
O sea, y no dejamos de vender porque habrá una gran superficie, con lo cual yo creo que es más, incluso hasta que nos beneficia, Sí. porque la gente suele salir y bueno, pues ya que vamos aquí, oye, pues si está abierto, pues vamos a donde Pepito, que al final, porque... Entonces, sí depende mucho de donde compremos, depende mucho la calidad de la planta. ¿Y qué plantas se ven en Navidad sin ser la flor de Pascua? Pues mira, sobre todo coníferas, que podíamos traer la próxima semana si quieres y hablamos algo de ellas. Coníferas. Aquí la gran mayoría hay 3-4 variedades de pino, que es el que se comercializa. Al estar tan lejos de la península tampoco existe la cultura de, por ejemplo, utilizar abetos naturales para Navidad. Sin embargo, en la península sí se comercializan muchísimos. Hay centros especializados única y exclusivamente de venta de coníferas para Navidad, incluso de sitios donde luego tú vas al finalizar la Navidad, entregas el abeto y ellos se encargan de devolverlo al monte y demás. Me parece una iniciativa bastante buena, que a lo mejor quizás aquí, pues con el tiempo y un poco insistiendo en la cultura de lo que hablamos siempre, de volver a devolver al monte y al campo lo que en parte nos da, pues puede ser bastante agradecida. El Chemaceparis, que son unos abetos pequeños que normalmente son los que solemos ver, pues que van tintados a lo mejor pues con purpurina en rojo, en azul, en blanco, tal, o incluso los típicos que vienen con nieve, etcétera. Esos son Chemaceparis y entonces esa es una de las plantas que bastante se comercializa en invierno cara a la Navidad. El Nobilis, que es otra variedad de pino, que también lo veremos la próxima semana. Ya te digo, la próxima semana vamos a hablar de eso. Y de resto, de flor, la verdad que luego en cuanto a flor cortada, amarilis a lo mejor por algo mucho más diferente y tal, pero la gente suele ser, como se suele decir, sota, caballo y rey. En las floristerías intentamos abrir un amplio abanico de lo que serían las posibilidades, sobre todo porque, como repetimos siempre, Holanda es un gran exportador en cuanto a variedad de productos de flor cortada y demás. Entonces intentar un poco irles metiendo vamos a ver por dónde entramos. Me gusta sobre todo porque mira, por ejemplo, aquí en Canarias no vivimos la Navidad como podemos vivir en la península, o como por ejemplo como se vive pues en Ecuador, en Honduras, en toda esa zona y tal, que sí que la viven pues como mucho más recargada. Tengo una vecina en la floristería y tal, y me decía, no, es que claro, es que aquí es que no es mi punto de comparación. Digo, mira, las clientas como tú son las que me interesan aquí. Dice, no, porque yo quiero esto, aquello, y el no sé qué, y no sé cuánto. Claro, están acostumbrados a que en su país sí que se vive de otra manera diferente. Se vive un calor mucho más, le da mucha más importancia a la decoración, porque al fin y al cabo la decoración para lo que sirve es para crear ambiente. Si mantenemos la decoración durante todo el año es como si fuera Navidad durante todo el año. Por eso yo creo que en esta época del año la gente pues se vuelve un poco como más calitativa, ¿no? Entonces, pues lo que ayuda realmente a ese ambiente de Navidad es la decoración. No es el que sea visible. Porque si te das cuenta, mucha de la gente que coloca la decoración de Navidad ni siquiera son religiosos. Y la Navidad se celebra, todo el mundo lo sabemos, o la gran mayoría, no vamos a poner todo el mundo, pues por el nacimiento de Jesús. Entonces, es paradójico luego ver cómo hay gente que celebra la Navidad sin saber o sin entender de dónde viene muy bien. Pero ya el sentido de la Navidad desde el punto de vista religioso ya está bastante desvirtuado, ¿no? Para la mayoría de la población, porque más bien es algo económico. Mira, el hecho de comprar una flor de Pascua ya es algo económico. Claro, sin duda independientemente alguna, del sentido del... Sin duda alguna, el tiempo tiene que ir, o sea, el ser humano en sí va evolucionando y es normal que en la sociedad de consumo en la que vivimos la gente pues sea un gasto. Ahora bien, lo que hablaba, el hecho de comprar, por ejemplo, una flor de Pascua la podemos comprar. Ahora bien, es muy diferente si nosotros la compramos para nosotros
que si la compramos para regalarla. El hecho de yo doy sin necesidad de recibir, de recibir nada a cambio. Yo creo que eso realmente es lo bonito de la Navidad, ¿no? Muchas de las veces te encuentras con que viene gente a comprar flor de Pascua, pues para regalarle al compañero de trabajo, a mi suegra, bueno, luego sabemos que muchas de las veces a la suegra les regalamos por compromiso más que por gusto, pero bueno. Entonces, claro, es bueno saber eso, saber que pues sí que se compra. Yo creo que... Pero antes, por ejemplo, no había flor de Pascua, lo dijiste al principio, y realmente no regalaba. No, no regalaba. Pero, por ejemplo, iban los niños pues a la misa, ensayaban los villancicos, la misa del gallo, etcétera, etcétera. Y hoy no, hoy todo lo contrario. El problema yo creo que radica en el carácter familiar de la Navidad. O sea, cuando desvirtuamos que la Navidad es algo más que compartir en familia o con amigos. Yo siempre digo una cosa, para mí Navidad es todo el año. ¿Por qué? Porque yo disfruto de mi familia, no necesito que llegue las fiestas de la Navidad para disfrutar de ellas. Entonces, para mí Navidad, independientemente de que sí que lo disfruto, es como un día más. Entonces, si la vemos por esa parte afectiva, obviamente la Navidad, pues, sí que te puede llegar algo más o menos, sobre todo cuando vives fuera. A mí, yo me emociono sinceramente, y no lo digo por estar en televisión, me emociono cuando, simplemente en el hecho de pensar que yo siempre he sido muy familiar, y el hecho de vivir fuera y a lo mejor solo tener la posibilidad de verte con la familia en Navidades, no sé, a mí me llega. Es como la publicidad nueva que han hecho del billete de lotería de Navidad. De verdad que claro, lo estaba viendo el otro día con un amigo y me decía, pues yo me he quedado igual. Pues vale, digo, vamos a ver, hombre, si tú ves yo creo que tiene un doble sentido. Sí. La importancia de la amistad, del hecho de, oye, que somos amigos verdaderos, que yo sé que tú siempre compras. Y la importancia de comprar el billete. Pero yo creo que en España no hay nadie que pase, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en el 97-98% de los casos es raro alguien que no tenga una participación, un boleto, un vamos a medias con... Yo creo que está muy irrigado, yo creo que, es más, yo creo que la Navidad realmente empieza el 22 cuando escuchamos cantando a los niños de Ildefonso la lotería de Navidad. O sea, como que nos damos cuenta de que es que Navidad ya es dentro de 2 días, ¿sabes? No sé, yo creo que la Navidad, sobre todo en España, sin la lotería de Navidad es como si no fuera Navidad. Sí, y sin los turrones. Sí, yo creo que los turrones deberían de comercializarse durante todo el año. Todo el año, ¿no? Yo creo que no perderían la... Porque además, ¿a quién no se le apetece un turrón en pleno mes de agosto? Sí. Yo creo que a todas las pasadas, yo me comería un turroncito. Y la variedad que hay de turrones. En cuanto a la flor de Pascua, ¿de dónde te viene la flor de Pascua? O sea, las que vendes en la floristería. Ahora mismo se comercializan y son producidas aquí en la isla. En la isla de Gran Canaria. Sí, tengamos en cuenta que la flor de Pascua se reproduce, sobre todo, tiene dos maneras. O bien a través de esquejes, que para que todo el mundo me entienda, un esqueje es pues, un trocito de la flor de Pascua cuando hacemos la poda, es lo que se planta para luego reproducirla, o a través de semillas. Lo normal es a través de esquejes porque es mucho más rápido que a través de semillas, como con muchísimas otras plantas. Entonces, a través de esquejes, la verdad que cuando ves el cultivo y ves cómo se producen y ves el proceso, dices, madre, es que, claro, cobrarme por este precio es irrisorio. ¿Y es conveniente replantarla si la maceta es pequeña, pasar a la otra maceta más grande o no? Sí, claro. Una vez ¿Se puede trasplantar fácilmente? Sí, una vez lo que no es conveniente es trasplantarla en la época en la que tiene la práctica. Una vez y termina la Navidad, la trasplantamos, le hacemos la poda drástica y la trasplantamos. Tampoco es conveniente trasplantarla a una maceta demasiado grande, que todo el mundo tiende a pensar que cuanto más grande la maceta mejor para la planta. No, hay que ir evolucionando en el crecimiento de la planta. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros le ponemos una maceta demasiado grande, el crecimiento es demasiado lento.
Entonces, claro, ahí está siempre el cómo hacer las cosas en su justa medida. La podemos trasplantar perfectamente, le hacemos la poda drástica, siempre pues 1 o 2 yemas por encima de cortarla con 1 o 2 yemas para luego que tenga donde crecer, que ya explicaremos un día, pues como pasadas las navidades, cómo podemos cuidarla y cómo podemos mantenerla para que nos llegue para la próxima Navidad. Y de resto no son demasiado exigentes en cuanto a sustrato. Debemos de abonarla, eso sí, deberíamos de abonarla si vamos a mantenerla una vez pasada la Navidad, si no, no es necesario. La podemos abonar perfectamente pues con un abono universal, que además viene con los cuidados, etcétera, cómo debemos de abonarlo. Tengamos en cuenta otra cosa, si tenemos solo una flor de Pascua o 2 y vamos a abonarla porque la vamos a mantener, no hagamos demasiado abono. Tengamos en cuenta que normalmente los abonos que vienen son abonos líquidos, un abono universal, son abonos líquidos, y muchas de las veces la gente tiende a hacer el abono y a dejarlo hecho en la botella y pierde sus propiedades. Con lo cual, de nada nos sirve estar abonando si el abono ya no sirve. Entonces, el abono desde el momento que entre en contacto con el agua hay que utilizarlo, y si no y la parte que no utilicemos desecharla. Y cuando volvamos a abonar, que normalmente será cada 15 días, volver otra vez a hacer el abono. Pues nada, lo dejamos aquí hasta la próxima semana, Fran. Muchísimas gracias. Recordarle que bueno, que nos pueden visitar en el Facebook de Fran Cabrera Diseño Floral, en el canal 13 Digital. Y bueno, si quieren pues comprar estas Pascuas hermosas, pues nos pueden visitar en la tienda Floristería, que estamos justo frente al Hotel Cristina. ¿Número? Número 9, bajo izquierda. De todos modos, no tenemos otra floristería justo frente del hotel, o sea que no tienen pérdida. No tienen pérdida. Pues gracias, compañero. Hasta la próxima semana. Gracias. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.